El 1 de enero de 1959 fue un nuevo y trascendental camino para el pueblo cubano. Así lo sabe y lo recuerda este hombre sumamente ligado a la historia de la revolución. La fidelidad a Cuba ha sido la máxima de una holguinera que mereció la confianza de Fidel por su entrega como médico y su disposición infinita ante cada tarea de la revolución. Antes un joven santaclareño, hoy un historiador consagrado, quien confiesa que su obra es un encargo de Fidel. Una vida de riesgos y sacrificios en silencio, retribuida con el triunfo de enero de 1959, es la existencia de esta mujer admirada por generaciones de cienfuegueros junto a los que sigue haciendo revolución a sus 84 años. Desde ese día acompañó al comandante en jefe Fidel Castro, convirtiéndose en su chofer, un testigo de las peripecias y estrategias de un líder que cumplía con sus sueños de justicia. Millones de cubanos conocen a Pura Avilés Cruz, la doctora que en 1992 permaneció al lado del sargento Rolando Pérez Quintosa luego de que éste fuera baleado por asesinos apátridas en los sucesos de la base náutica de Tarará. Lo que quizás pocos sepan es que más de 25 años después, con una puntualidad casi mística, ella llega cada mañana al Hospital Lenin de Holguín para dialogar con los familiares de los pacientes de terapia intensiva. Primero madruga para verlos a todos y luego calma, aconseja y explica. ¿Dónde fue que usted aprendió a ser tan puntual? ¿Eso es cosa de la vieja escuela? Aprendida de mis profesores. No puntual, antes de la hora. Y como persona, profe, ¿qué huella ha dejado en usted la medicina? Estar al lado del más necesitado. Ponerle un estetoscopio en el pecho, sentirse atendido. Con eso lo ganamos todo, aunque no hagamos un diagnóstico perfecto. Es más, que podemos hasta equivocarnos y nos dan las gracias. Dicen que usted tiene una relación muy especial con el Hospital Lenin. Yo me imagino que en tantos años le han pasado aquí tantas cosas buenas como malas, ¿verdad? Malas, la muerte de mis padres, el fallecimiento de mi esposo, pero buenas, muy buenas. Nacieron mis hijos, pero también mis nietos. Inauguré este hospital, jamás me he movido de él. Ese compromiso lo hice con el comandante en jefe. Jamás me jubilaré, con las botas puestas hasta el final y la ceniza esparcida en la azotea del Lenin. Usted estaba en este mismo hospital cuando la llamaron para que asistiera el caso de Rolando Pérez Quintosa, que la dio a conocer en todo el país. Estaba de guardia esa madrugada en el hospital, aquí en el servicio de terapia intensiva. Pero esa historia es un poquito más larga. ¿Pudiéramos utilizar otro lugar? Seguro que sí. Así, mientras caminamos, Pura me cuenta que el día en que triunfó la revolución era todavía alumna de la única escuela de medicina que había entonces en Cuba. El pueblo se tiró a la calle porque fue el saqueo entonces de las casas aquellas de los políticos, de los millonarios. Todavía al triunfo esa noche todavía se sentían muchos tiros en la calle. Yo me erizo pensando en aquellos momentos de esa noche del triunfo en que Batista se fue echando con su gente. 7 días después vio entrar a La Habana al comandante en jefe y su imagen se le prendió en la memoria para siempre. Allí en 23 IG, paradita para ver pasar. El pueblo estaba en la calle
pasa Fidel en su tanque con Fidelito al lado. Y era una locura ellos. Por 23 hacia arriba, porque ellos iban para Colombia. Emocionante. Yo he vivido muchos momentos difíciles, pero también momentos muy agradables. Y eso fue uno de ellos. Buenos días, profe. Buenos días. Gracias por Elina. recibirnos. No, gracias por venir ustedes aquí hasta mi casa, mi barrio. Algo que yo no separo de mi corazón ni un solo segundo. Ese joven de 18 años, del 1 de enero del año 1959, ¿cómo se vivió ese día aquí en Santa Clara? Bueno, ya en aquel momento, por la radio, íbamos viendo que se habían tomado Placeta, que habían tomado Zulueta, que habían tomado todas las ciudades que iban alrededor, y ya sabíamos que el ataque venía sobre Santa Clara el día 28. El día 28 a las 7 de la mañana empezaron los disparos. Los empezamos a sentir hacia la carretera de Camajuaní. Los disparos de la batalla de Santa Clara. Los disparos de la batalla de Santa Clara. Yo en aquel momento había sido operado 2 veces de un quiste peroneal y me habían operado mal. Estaba convaleciente, todavía tenía el apósito puesto, no podía moverme, había estado preso, había sido expulsado incluso de la secundaria. Por sus acciones revolucionarias. Porque había estado ligado con todo el movimiento estudiantil, huelgas, etcétera, etcétera. Parado aquí en la esquina, las vi al Che. ¿Nos lleva a ese lugar? Vamos. ¿Donde vio por primera vez al Che? Vamos. Vamos. Y justo en este lugar usted vio al Che por primera vez. Yo aseguro que yo, parado allá en la esquina, vi a un hombre con el brazo entablillado de boina negra, con 2 mujeres. Una era Gladys García, a la cual conocía de vista, Marel, y la otra era Aleida, que también conocía de vista. Y estaban parados en esta esquina mirando hacia el parque, o sea, la iglesia. Estaban preparándolo todo para tomar la estación de policía que estaba en la esquina del parque. Viendo por dónde se le entraba a la estación de policía, porque fíjate que la estación de policía está encerrada por el barrio, es decir, tiene casas por todas partes. Entonces usted me acompaña a la estación de policía y vamos hasta la iglesia. Vamos. El sitio fundacional de la ciudad de Santa Clara. El sitio es fundacional y además de eso, donde estuve preso. Profe, justo en este lugar se libró un importante combate de la batalla de Santa Clara. Fue quizás el combate final de la batalla de Santa Clara. La caída de la jefatura de policía, que cayó más o menos sobre las 5 de la tarde del día 31. Los policías que quedaron salieron corriendo por el fondo, por donde estaba el garaje, rumbo al regimiento, para escapar al regimiento. Y allí terminó la batalla y entregaron la jefatura. Pero mientras se libraba la batalla de Santa Clara y otras batallas en el resto del país y otros combates para liberar poblados, el 1 de enero del año 1959 amanece Cuba ya sin supuestamente su presidente, Batista. Pero es que en Santa Clara eso no se sabe. No hay luz, no hay radios apenas de pila. No se sabe lo que está pasando. Se piensa que el 1 de enero la aviación de Batista va a aplanar Santa Clara. Esa es la idea que tiene todo el mundo, que aquí va a haber un bombardeo brutal. ¿Cuándo se enteran que Batista se fue? Sobre las 10 de la mañana. ¿Cómo usted mira como historiador? ¿Por qué Batista se va? Paul, enviado, sin decirlo, por la CIA, por FBI,
y por Washington, que le prohíben además decírselo, les dice que no le queda más remedio, que se tiene que ir, que esto está perdido. Y la batalla de Santa Clara es la prueba. Santa Clara ha dividido ya el país, ya es imposible que él pueda ganar esa batalla. Entonces seguimos aquí, en Santa Clara, contando la historia. Más adelante. Me esperaba rodeado de sus más entrañables recuerdos. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Está bien? Gracias por esperarnos acá. El Tencent era en la década del 50 del pasado siglo un centro comercial donde comenzó como dependienta, la única entre 5 hermanos que ganó una beca para hacerse maestra, una profesión que entonces no pudo ejercer. Cuando vine ya a oficializar el trabajo, el director de educación en esa etapa, la Junta de Educación, que era como se llamaba, me dijo que si mi papá no me entregaba la cédula, no me daba trabajo. Mi esposo fue brillante en la clandestinidad, un hombre muy guapo, donde vivíamos nosotros. Ahí nosotros teníamos un ejemplo, cuenta de uno, suministro desde el punto de vista alimenticio, laterío, mucha latería, medicina, y también los compañeros que subían a la Escambray, que quedaban en la casa. Cada vez que nosotros tenemos que salir a escondernos, cualquier problema que había, nosotros decíamos a mi mamá y a mi suegra, si no volvemos, cuídense los hijos. Porque no sabíamos que la policía nos agarrara, ¿qué sería de nosotros? Entonces ustedes, que tanto se habían sacrificado, que tanto riesgo habían corrido, ¿cómo esperan el 1 de enero? Bueno, yo te voy a explicar cómo lo esperamos. Vamos a ir a un lugar especial. Vamos. Nosotros siempre teníamos confianza y estábamos seguros que íbamos a triunfar. El 30 de diciembre de 1958, Alberto Vázquez García, alias Vázquezito, era primerteniente del ejército rebelde. Desde ese día acompañó al comandante en jefe Fidel Castro, convirtiéndose en su chofer, un testigo de las peripecias y estrategias de un líder que cumplía con sus sueños de justicia. Yo cuando empecé a manejarle a Fidel tenía 23 años. Tenía alguna experiencia manejando, pero con él aprendí mucho más, porque también me guiaba cuando debía hacer las cosas, cómo las debía hacer. No me fue difícil manejarle a Fidel, por lo comprensible, por lo capaz que era de no regañar a uno, aunque uno tampoco di motivo, pero aunque uno hiciera algo que no estaba correcto, tenía una forma para poder corregir eso. Raúl llegaba a contramaestre con sus hombres más fieles al encuentro con Fidel. Un apartamento de la segunda planta del edificio Rodolfo García dio cobija al liderazgo de un comandante tras la rendición de la tiranía en la localidad de Mafo. Aquí mismo, aquí es donde estaba nuestro comandante en jefe. ¿Quién lo trae usted aquí? A nosotros vino aquí al frente de nosotros el comandante Raúl Castro Ruz, al frente de los compañeros que vinimos del segundo frente. ¿Y qué pasó aquí? Aquí trajeron también al jefe de la tropa que se rindió aquí en el bonfire y empezaron a hablar. Y hay un momento que él tutea a Fidel, pero lo tutea en una forma un poco despectiva. Y Raúl le sale y le dice, cállate la boca y respeta, que es el jefe de la revolución. Ese es el comandante en jefe de esta revolución. Tú te callas aquí. Y se calla, no se calma ahí y siguen las conversaciones entre los compañeros que estaban. Desde ese momento ya usted comenzó a ser el chofer del comandante en jefe. Después ya, cuando Raúl se va a ir, le dice al comandante en jefe, mire, le voy a dejar al comandante Augusto Martínez Sánchez, que es el jefe departamental del segundo frente, para que sea su ayudante. Y Vázquezito se queda como chofer suyo. Ya de ese momento, yo soy el chofer del comandante en jefe.
estamos precisamente en un parque que está dedicado a los mártires de la lucha clandestina y digamos que hoy se respira un ambiente de muchísima paz y tranquilidad aquí en este parque. Sin embargo, hace 60 años no era así, pues aquí estaba el Buró de Investigaciones. ¿Cómo usted lo recuerda? ¿Qué exactamente estaba aquí y qué ocurría? Bueno, en estos momentos es un lugar de paz, pero aquel momento era un lugar de crimen, de terror, de espanto. Si el infierno de Dante hubiera existido, esto hubiera sido la antesala. ¿Quiénes llegaban aquí? ¿A quiénes traían? Bueno, por aquí pasaban todos los detenidos de La Habana, los mismos presos políticos por droga, por juego, por robo, por prostitución, pero también pasaban por un departamento que se llamaba Confidencial los presos políticos. Lo mismo del movimiento 26 de julio que del directorio, de la OA. Y aquí en los calabozos pasaban los momentos más terribles de la vida cuando entraba aquí un compañero. Ya entrar aquí era ya, no se sabía si se salía vivo. Aquí estábamos retenidos, el compañero Manis Nayib Abdala, organizador del movimiento, Rogelio Montenegro, el lugarteniente de Curita junto conmigo, Felipe Yaude, que era el jefe de acción de la OA. Entonces llegó un grupo de aforados a la celda nuestra y nos salen, a ver, salgan. Y entonces ya ahí nosotros ya nos reunimos ahí con él y entonces él nos cuenta que Batista se había fugado, que había aquí dejado y que estábamos en libertad. Salimos, dejamos a Verena en Infanta y nosotros nos dirigimos al Castillo del Príncipe a tratar de entrevistarnos con el coronel Caucel para que le diera la libertad a los presos. No nos dio la entrevista a Caucel y de ahí fuimos para la jefatura de la policía en Cuba y Chacón, al coronel Ledón, que era el jefe de tránsito y habían dejado como jefe de la Policía Nacional. Ledón sí nos dio la entrevista. Entonces ahí en la entrevista con Ledón le pedimos que nos entregara todas las unidades de policía, movimiento 26 de julio que nosotros representamos, para evitar más derramamiento de sangre. Y ahí salimos nosotros, bajamos al Parque Maceo, y ahí en el Parque Maceo estaba ya el pueblo en la calle, ya con banderas cubanas, banderas rojineras, el 26 de julio. Pero esta es apenas una primera parte de la historia. ¿Le parece si nos vamos a esa segunda locación? Vamos a ver. Venga, ahí. Llegar aquí a Santa Clara y no venir a este lugar es casi imperdonable. Tú efectivamente has dicho la palabra justa. Es imperdonable que alguien venga a Santa Clara y no visite el memorial del Che. El Che para Santa Clara es prácticamente el liberador del siglo XX de la ciudad, de una dictadura horrenda que tuvimos durante 7 años. Aquel puñado de hombres, claro, acompañado por el pueblo de Santa Clara, derrotó a una dictadura y derrotó a una soldadesca entrenada por los Estados Unidos y armada por los Estados Unidos. Fue una cosa prácticamente increíble. ¿Cómo trasciende entonces el Che en el mundo, al mundo? ¿Cómo trasciende? Bueno, en primer lugar, el Che forma parte de los grandes hombres de la humanidad, de los que han querido un mundo mejor y un mundo mejor. Ese es el Che. Coincidentemente, usted tuvo una misión de Fidel para hacer visible al Che, para contar sobre todo la vida de guerrilla del Che en Bolivia. ¿Qué hizo usted? Cuénteme cómo llegó usted a tener y a ser el editor prácticamente del diario del Che en Bolivia. Mira, hacia mayo de 1968, el comandante Piñero me avisa que Fidel me pide que vaya para su apartamento en la calle 11. Cuando llego, el que me abre la puerta es él y me dice que mire arriba de la puerta, de la mesa, donde hay una caja de cartón, donde están las copias fotostáticas y al lado hay un libro de un mecanuscrito, le llamamos los editores, donde están transcritas las hojas. Y Fidel me dice que le escriba el prólogo a aquella obra. Y yo que soy de respuestas más bien lentas, en aquel momento
tuve una iluminación cenital. Le dije, yo, es decir, el Instituto del Libro, no, comandante, el único que le puede hacer el prólogo a ese libro es usted. Fidel me miró con la mirada esa inquisitiva de él y me dice, ¿tú crees? Digo, sí, comandante, absolutamente convencido. El único que puede hacer el prólogo, el diario del Che, del hijo de la ciudad, de Marta y del Che, es usted. Y por lo tanto, ahí, comenzó una historia de 3 meses en las cuales él escribió durante 4 días las páginas de la introducción necesaria. Entonces ahorita conoceremos un poco más de la historia de Fidel y de la ciudad de Santa Clara. Ahora acerquémonos al Che. Acompáñeme a recorrer el monumento. Esta era la casita donde estaba radicando el comandante en jefe el día que se tomó el bonfire. Esta es una casa cercana al Central América Libre, donde él se encontraba. Aquí fue donde yo le di la noticia que se había ido Batista. ¿Cómo se enteró? Bueno, yo llegaba de cumplir una misión de él con el Land Rover y en el camino oí la noticia que la daba Radio Reloj que se había ido Batista. Cuando llego, estaba el compañero Carlito García, que es de Moncada, de Granma, de guardia. Oye la noticia y llama a Celia. Celia se levanta, se acerca a Jipi, oye la noticia y me dice, un momento, vamos a llamarlo. Lo llama él. Él sale y viene a oír la noticia. Cuando él oye la noticia, coge y tira la gorra y da una patada muy fuerte en el piso. Y nosotros nos quedamos atónitos, ¿no? Porque estábamos contentos y se nos quitó la contentura al ver con la bravura que él se expresaba. ¿Estaba incómodo Fidel ese día? Bravo, bravo. Yo no lo había visto así. Conocí al comandante en jefe el 25 de marzo del 57. Y todos los días hablaba con él y jamás yo lo vi así. Una mala palabrota de chofer. Muy grande, muy grande. Incómodo por lo de Batista. Incómodo porque Batista se había ido. ¿Y las tropas estaban contentas? Y las tropas estaban contentas. Ahora bien, después de esta casita va al Central América Libre. ¿Qué sucede allí? Ahí en el central de aquí, como salimos para ir para el central, llega donde hay una mesa y se pone a escribir. Me doy cuenta que después que está escribiendo la locución que dijo. Y en eso llegó Juan Muri y llegó Omar Fernández, el que fuera ministro de Transporte. Y se pusieron a conversar con él. Eso de las 10:40, 11 menos cuarto, salimos de aquí para Palma, donde hizo la locución que hizo en Palma. Era difícil ser chofer del comandante en jefe. ¿Cuánta presión se pudo sentir? Porque había una misión encomendada a usted. Yo la única presión que tenía era la presión de que Raúl me había dicho que no podía haberle pasado nada a él. Y esa era la presión que yo tenía. Por lo demás, yo no tenía presión, yo no sabía ni lo que era una revolución. Yo era un analfabeto. Pero bueno, mi tarea fundamental, la presión que tenía que a él no le podía pasar nada. ¿Cuán exigente era Fidel cuando usted manejaba? En realidad yo no puedo hablar de exigencia de él, porque él me enseñó mucho. Si yo iba rápido me tocaba en el hombro y yo aguantaba. Si iba despacio me tocaba y yo apretaba. Si iba a doblar él me empujaba y yo doblaba para allá. Si iba para acá él me alaba. Pero no sentí nunca presión, porque él siempre dio confianza, como para no tener presión de parte de él. ¿Aprendió usted a querer a Fidel? Con la vida, a quererlo y lo quiero todavía. ¿Cómo recuerda
aquel momento en este lugar? Bueno, en aquel momento nosotros llegamos, ya el pueblo estaba en la calle, y cuando llegamos directamente, que veníamos de Centroamérica para acá, y llegamos aquí fue donde él hizo la locución. Entonces al llegar aquí, se bajó, entró, atrás iba entrando Augusto Martínez Sánchez y yo estaba en el carro. Él entró para acá con Martínez Sánchez y los otros compañeros que estaban aquí de Radio Reverde, que ya tenían instaladas las cosas. ¿Cómo estaba el pueblo ese día? Eufórico. El pueblo estaba, y después que él habló, mucho más todavía. De Palma al Escandel. ¿Qué sucede allí en el Escandel? Cuando nosotros llegamos al Escandel, llegaron ahí enseguida los jefes militares de la tiranía que estaban en Santiago, encabezados por Rego Rubido. Allí cuando íbamos también Raúl se incorpora con nosotros en Los Melgatos y llegamos juntos allí, estábamos todos. Y empieza una conversación que se tiene sobre todo con el proceso de rendición de la tropa en Santiago, cómo iba a ser la entrega, cómo iba a ser el mando, y Fidel manda a Raúl que vaya para el Moncada, y estuvimos allí hasta las 7 de la noche, que salimos de ahí y fuimos para Ferreiro. Allí en Ferreiro estuvimos hasta, de acuerdo al enlace que se habían creado con los compañeros que bajaron a esa hora, hasta que se le avisara que fuera para el Parque Céspedes. Aquello fue para mi esposo y para mí fue una cosa extraordinaria, mucha alegría, júbilo, dando gritos nosotros en la calle, todo el mundo, el pueblo en la calle. Las banderas, yo no sé dónde salieron tantas banderas, la gente cantando el himno del 26, la gente se sabía el himno del 26, lo cantaban en las calles, aquello fue una cosa vaya extraordinaria. En los días finales de 1958, mujeres y hombres salían de la clandestinidad y junto a los rebeldes del Escambray tomaron el poder en muchos de los poblados en espera de la llegada de Fidel. El día 6 de enero habló Fidel desde aquí. Por eso te decía que este lugar es extraordinario, porque aquí tuvimos la suerte de tenerlo a él personalmente con nosotros. El parque estaba lleno, la gente salió para la calle con una alegría extraordinaria. Había triunfado la revolución, había triunfado Fidel. Lutgarda Balboa Ewes sería partícipe de cada cambio en las próximas 6 décadas. Estamos en calle 6, entre 17 y 19, muy cercano al Parque John Lennon. ¿Qué había aquí? Justamente La Piquera Gris. Era una agencia de automóviles de alquiler que daba servicio en toda la ciudad y tenía la característica que era controlado por radios microondas. que estaba justamente en este mercado. Donde está el mercado. Era manejado por policía y soldados, porque el dueño era uno de los hijos de Batista. ¿Y por qué ustedes deciden llegar hasta aquí? Se decide llegar aquí precisamente para utilizar esos vehículos que eran controlados por microondas y para utilizarlos nosotros como carros nuestros para desplazarnos en la ciudad, a ir a detener a los personeros del régimen, a los esbirros, y nos informa que la jefatura de la policía, el coronel Ledón, que estaba haciendo de jefe, había hecho entrega de las unidades de policía al movimiento. Y entonces aquí nos reparten a nosotros las distintas unidades y los cargos de capitanes, jefes de unidades. ¿Y a usted cuál le tocaría? A mí, por ejemplo, me tocó lo que es la unidad de Zapata actualmente, que en aquel momento era la 9ª estación de policía. ¿Cuántos compañeros fueron hacia allá, además de usted? Bueno, allí conmigo yo nada más que llevé 2 compañeros. Ya después, posterior, que yo me hice cargo de la unidad, sí acudieron por allí todos los compañeros del grupo mío, 15 o 20. Vamos a contar esa historia allá, mejor. Vamos a seguir contando allá.
La casa de Pura Avilés está llena de fotografías, diplomas, títulos honoríficos y hasta regalos de presidentes. Guarda con celo un cúmulo de medallas y distinciones bien agrupadas, según dice, para cuando se vaya de este mundo. Tan importante es la de la ANIR como la de la CTC, como nuestro sindicato de la salud. En fin, es el trabajo nuestro lo que se refleja acá. La Asociación de Combatientes, y qué decir de las órdenes. Pero hay que luchar y hay que trabajar para lograrlo. No es obra de la naturaleza. Después de eso, muestra las fotos de cuando estuvo en Angola como parte del primer pelotón femenino que llegó a aquella nación. Son muchas las anécdotas, pero me impresionó mucho como un dato positivo cuando iban los compañeros de aquí del Hospital Lenin, el jefe de mantenimiento, un electricista y demás, habían atravesado la selva de noche por tal de ir a saludarme. De aquellos años guarda con celo una fotografía junto a Vilma y Raúl, y también están en su memoria el momento más duro, el de llorar la muerte de sus compañeros sin poder hacer nada como médico, y el más feliz, cuando logró salvar la vida del hoy general de Cuerpo de Ejército, Ramón Espinosa Martín. Se pusieron una granada antitanque y volaron el tanque. Ahí murió un médico, Edilio, del Hospital Militar de La Habana, y Arides Esteve, que hoy lleva el nombre, la escuela de enfermeras de aquí, llegó a manos nuestras vivo, pero con el abdomen eviscerado. ¿Se murió en tus manos, Arides? Arides murió en mis manos en el salón de operaciones. En este Parque Vidal sucedieron cosas insólitas. El Parque Vidal fue escenario de uno de los combates de la batalla de Santa Clara. Precisamente la gente del CIN se había alojado en los últimos pisos del Gran Hotel. Y creo que desde la casa de Clarita Carta, aquí en la esquina, estaba uno de los Acevedo combatiendo contra ellos. Creo eso. Ese es uno de los grandes combates. Pero aquí sucede otro gran suceso. Fidel le habla a los villaclareños desde este parque. ¿Por primera vez? Por primera vez. ¿Qué día fue? Fidel entra por ahí, por la calle Colón, viene hasta aquí, hasta entonces el gobierno provincial, y ahí donde está en este momento parada la guagua Diana, detrás, no recuerdo si habían hecho una tarima o qué habían hecho. Fidel estaba alto y estaba rodeado de barbudos. ¿Usted estaba ese 6 de enero del año 1959 aquí? Yo estaba precisamente en las inmediaciones de este lugar donde estamos. Incluso creo que estaba mucho más pegado al borde de la acera. Fidel estaba casi frente a mí. Profe, ¿qué recuerda de ese día 6 de enero? Aquí hay una multitud, esto era repleto absolutamente de personas. Suena un disparo. Inmediatamente una cantidad de barbudos rodea a Fidel. Y veo a Fidel que los separa y dice, quítense, que uno no ha hecho una revolución para estarse escondiendo. Yo ese momento, esa frase, no la he olvidado nunca. Fue exactamente así. Profe, pero una vez usted contó una historia, y es que ya luego de pasado el tiempo en que usted se convierte en un escritor, en un historiador, Fidel le hace una pregunta. Rolando, ¿qué tú piensas de mí? ¿Qué le dijo usted a Fidel? ¿Qué pensaba usted de Fidel? Bueno, como has de comprender, fue la pregunta más difícil que me han hecho en mi vida. El día 26 de julio de 1953, yo oigo que mi padre le dice a mi tía que los guardias se han fajado en Santiago de Cuba. A partir de entonces yo, comandante,
estaba a favor de esa gente, pero es que pocos días después me entero que es usted el que dirigió ese asalto. Yo sabía que usted era candidato a representante. A partir de ese día, comandante, yo lo seguí, usted tenía 13 años y nunca he dejado de estar al lado suyo. Eso es lo que yo pienso de usted. Y ahora, ¿qué usted le diría a Fidel? Yo sé que Fidel no está vivo, pero para mí está presente a toda hora. Y yo voy a seguir hasta el último día de mi vida cumpliendo con lo que fue el encargo que él me hizo ese día. Escribir hasta el último día. Muchas gracias, profe. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y por contarnos su historia. ¿En qué momento usted llega aquí del 1 de enero? Bueno, yo llego sobre las 12 de la noche. No puedo así precisar, pero serían de 12 a 12 y cuarto de la noche. ¿Y qué es lo que le toca hacer aquí? Principalmente la misión de nosotros era que no hubiera exceso en la población que fueran a tomar represalias con los personeros, como cuando machadatos, con los arrastraron. Y después, bueno, el cuidado de toda la ciudad, de los bancos, de los hoteles, de las casas de los personeros que se habían ido, que no fuera a haber saqueo. Y bueno, fue todo un trabajo de seguridad de la ciudad y preparar la ciudad para la entrada de Fidel el día 8, es decir, que hubiera seguridad cuando Fidel entrara, de que ya no hubiera ningún personero, ningún esbirro de la tiranía. ¿Cómo usted recuerda que vivió el pueblo cubano ese 1 de enero de 1959? ¿Qué se comentaba en la calle? Bueno, ¿cuál era el aire que se respiraba? Bueno, fue un aire de alegría, de felicidad, la gente gritando Viva Fidel con banderas cubanas, banderas de 26, se abrazaban unos a otros sin conocerse, se besaban, era una alegría sabiendo que se había ido el dictador y que venían días futuros con Fidel. De felicidad. ¿Y ese 8 de enero cómo fue? ¿Dónde estaba usted justamente cuando Fidel entra a La Habana? Bueno, ese 8 de enero yo estaba precisamente allí en los alrededores de Palacio. Allí manteniendo y eso, ahí el orden y eso, porque después Fidel desde allí de Palacio habló y entonces yo estaba en un extremo allí de la tribuna. ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo recuerda estas palabras de Fidel y sobre todo el sentir del pueblo cubano? No, el sentir del pueblo cubano, ya te digo, el sentir de alegría, el sentir de felicidad, de un futuro sin robo, sin persecuciones, que los padres, precisamente las madres, cuando salían sus hijos a la calle de noche, se quedaban pensando si venían, si no venían, si aparecería muerto en un solar. Todo el pueblo en general tenía el sentido de alegría, de felicidad, sabiendo que había habido un cambio para el bien del pueblo. Muchísimas gracias, Julio, por haber compartido con nosotros esos espacios y seguir contándonos la historia también de otras personas. Ser maestra, la profesión que no había podido desempeñar, fue su primera encomienda después del triunfo. Dirigir la educación en la región central, la alfabetización, la batalla por el 6º grado y organizar los círculos infantiles. Entendió que yo debía ser la jefa del batallón de la milicia. Hicimos de todo, cuidamos los heridos, los enfermos, atendimos todo lo que fue la fábrica, las industrias, barrimos calles, supliendo la actividad que desarrollaban los compañeros que partieron para el frente. Y mientras revisamos juntas las imágenes que recorren su fructífera existencia de 84 años, me sorprende con ese gozo de saberse dueña del testimonio gráfico de aquella madrugada del 6 de enero. Mira qué cosa más linda es. Llevo 40 años en el partido y ahora estoy de asesora, estoy trabajando en la recopilación de las 61 oportunidades en que Fidel estuvo aquí en Cienfuegos. Y yo soy de su generación y por lo tanto estoy obligada a ese legado que él dejó, tratar de dejarlo escrito completo, todo lo que hizo en esta provincia. Y ese es mi mayor compromiso en estos momentos. Cuando Pura Avilés abre el álbum de los recuerdos, vienen a su mente dos momentos trascendentales.
El primero tiene que ver con el trágico suceso que la dio a conocer en toda Cuba. Y el primero que le encomendó la tarea fue Fidel. Yo desconocía eso. Yo no sabía que, de dónde venía la indicación de que yo compartiera con los demás profesores la atención del combatiente. El paciente estaba extremadamente grave. Las hemorragias eran muy frecuentes, en estado de extrema gravedad. Había algo que podía haberlo mejorado, porque él estaba controlado ya su infección y demás, pero hacía falta unas vacunas extremadamente costosas, valían $5,000 cada dosis, hacían falta 3. El comandante dijo que no había problema ninguna, pero que 3 no, que había que comprar 5. Y si la enfermera se le cae, de más está decir, en Cuba todos conocemos, pero es bueno de vez en cuando recordar quién era nuestro comandante en jefe. Existía una filial que tenía que ver con los Estados Unidos y dijeron que si era para el cubano, estaba prohibida su venta. Después, por un tercer país, llegó, pero llegó tarde. No vamos a decir que eso fue quien lo mató, pero fue parte de lo que a nosotros nos duele, porque no queríamos que quedara nada por hacer. Y eso explica que Pura destaque otro momento especial en su vida cuando formó parte de la delegación que presentó en 1999 ante la ONU la demanda del pueblo cubano contra el bloqueo genocida de los Estados Unidos. Nosotros hicimos de todo, encuentros con sobre todo aquellos países que no sabían ni que lo que era el bloqueo y teníamos que ir a explicar y demás. Lo mismo fuimos a Harlem, al Bronx, que íbamos con los religiosos, íbamos a las distintas iglesias buscando apoyo. Fue la 54 Asamblea de las Naciones Unidas. Cumplimos con la tarea que se nos impuso. Haber sido condecorada con el título honorífico de Heroína del Trabajo de la República de Cuba es un privilegio para usted. No me digas eso, no es un privilegio, es un compromiso con la vida, es un compromiso con la revolución. Esa bandera y esa estrella que tú ves ahí siempre irá delante de Pura, en toda su conducta, en todas sus actitudes y con el compromiso de que siempre trataremos de ser mejor. A las 11:30 Raúl mandó un enlace que ya podíamos venir. Arrancamos para acá, cogimos Garzón, la Plaza de Marte aquí y paramos en la misma puerta del costado del ayuntamiento. Ahora, esto estaba aquí increíble. Esto no era una constante gritería, viva Fidel, cuando se asomó, viva Fidel, viva Fidel, viva la revolución. No, aquello fue inmenso. Yo nunca había visto eso en Santiago. Santiagueros, compatriotas de toda Cuba, al fin hemos llegado a Santiago. Duro y largo ha sido el camino, pero hemos llegado. Nunca nos dejaremos arrastrar por la vanidad ni por la ambición, porque como dijo nuestro apóstol, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, y no hay satisfacción ni premio más grande que cumplir con el deber como lo hemos estado haciendo hasta hoy y como lo haremos siempre. Físicamente no están aquí Fran País, Josué País, Pepito Tey ni tantos otros, pero están moralmente, están espiritualmente, y solo la satisfacción de saber que el sacrificio no ha sido vano compensa el inmenso vacío que dejaron en el camino. Y de aquí para La Habana, en La Habana, ¿cómo fue todo? No, todo fue por todo el camino, muy grande, muy grande. ¿El pueblo estaba contento? Contento, en toda la carretera, increíble. Yo no sé cómo salían a cualquier hora. En esa carretera había gente en los lugares y en las provincias eran un muchedumbre de gente. ¿Cómo recibían a Fidel? Igual, con el mismo entusiasmo, la misma alegría, esos gritos, revolución, Fidel. Aquello fue lo increíble.
se une esperando la fecha que dio inicio el gran día. De banderas y gritos y aplausos y alegrías ese día de enero, y acabó con lo injusto para ser compañeros. Y aprendí de Fidel mucho. Aprendí de Fidel a ser humilde, a ser sencillo, a no creerme superior a nadie, a trabajar, y aprendí a ser revolucionario. De él y de Raúl, que me ha llevado durante 62 años, o como se dice, por la mano.